Bueno, y teniendo presente que estamos en este último culto pues, de obra social y todo esto lo asociamos con hacer el bien, ¿cierto? Con hacer el bien y con la ayuda mutua. Entonces voy a hablar sobre eso esta tarde, un pensamiento sobre todo esto que la palabra del Señor dice sobre hacer el bien, sobre lo que es la ayuda mutua, cómo nos ayudamos nosotros mutuamente y en qué nos podemos ayudar. Vamos entonces a hablemos pues de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente. Para eso vamos a leer el texto de el escrito a los Hebreos, el capítulo 13, el versículo 16, muy conocido por todos, porque seguramente que se le ha dado lectura muchas veces en estos cultos de obra social. Sí, saludamos en este momento a todos los que están conectados y están participando de este culto y cultos que creo que en muchas partes se están haciendo hoy a esta hora por la situación del ordenamiento, de que después de cierta hora las personas no puedan estar en las calles. Leamos pues este versículo, capítulo 13, verso 16 del escrito a los Hebreos. Dice la palabra del Señor: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Tenga la bondad, hermanos que están aquí, siéntese, y allá en sus casas también, póngase cómodo para oír la palabra de Dios, abra su Biblia y estudiemos lo que la palabra del Señor dice sobre estos dos términos que son muy dicientes, tienen un gran significado: hacer bien y ayudarse mutuamente. Hacer bien. Todas estas palabras como hacer lo bueno, hacer el bien, están como muy cerca, pero son diferentes en su significado. Realmente podemos hacer lo bueno porque no hacemos el mal. Pero cuando hacemos el bien, ya hay un poco más de sacrificio en lo que hacemos. Hacer el bien. Entonces vamos a hablar primero de hacer el bien. Para ello vamos a hacer una lectura bíblica y creo que esta lectura nos ayuda un poquitico a comprender el sacrificio de hacer el bien. Está ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, verso 27 en adelante. Voy a dar lectura a estos versículos. Lo vamos a hacer con mucha atención. Dice la palabra del Señor: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cómo les parece la tarea? Sigamos pues con la tarea. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Si le quita la capa, entonces dígale: ¿quieres llevar también la túnica? Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Bueno, hasta ahí está la tarea.
¿cierto? ¿Cómo les parece? Hacer el bien. Vamos pues a leer el 32 en adelante, que ya es otro aspecto, lo mismo desde otra perspectiva. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Vea, preste la atención a eso, que me pareció muy interesante. Dice, porque él dice, leamos el 35 completo para que entendamos la idea. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él, o sea, porque Dios, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Oiga, cuando yo leí este versículo, volví y lo leí, y volví y lo leí otra vez, porque dije, ¿cómo? Oiga, dice que hagan eso porque Él, o sea, Dios, es benigno para con los ingratos y malos. Oiga, o sea, por lo que Él es, para Dios el bien es esto. Para Dios el bien es esto que dice aquí. Cuando uno mira esto, hermano, uno se da cuenta que Dios sí es muy diferente a nosotros, ¿cierto? Muy diferente a nosotros. Gloria a Dios, muy diferente, pero mucho, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos porque hay muchos textos bíblicos que pueden referirse a hacer el bien, pero nos habla de cómo hacer el bien. ¿Qué función cumple el bien? ¿Y cuál es la diferencia con hacer lo bueno? Porque lo bueno sencillamente sería no hacer lo malo. ¿Sí? O sea, no hacer lo malo y ya. Entonces, alguna persona se puede quedar ahí y decir, bueno, es que yo no soy malo. Yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie, pero ¿qué? Pero tampoco le hago bien. Entonces, es lo que estamos pensando en esta tarde. Me pareció muy bonito estas escrituras y quise que miráramos esto porque lo lleva a uno a una reflexión y como que lo sienta en el suelo, a uno a mirar y decir, realmente somos muy diferentes a Dios. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos nosotros? ¿Hemos hecho mucho o hemos hecho poco?
Es como un examen de fin de año, ¿cierto? Como un examen para todo. Que llega donde dice, es que hicimos mucho. Cuando ponemos esto, decimos que creo que no hicimos mucho. No, sí hicimos, ¿cierto? Pero uno dice, realmente le colaboramos a Dios un poquito. Dios es muy grande, Dios es muy bueno. Dios, entonces, quería que miramos este pensamiento. Vamos a mirar, ya miramos lo del bien. Es una tarea muy grande, por eso la Biblia ya dice sacrificio. De tales sacrificios se agrada Dios. Cuando la persona realmente hace algo así como esto, pues el Señor Jesús les estaba diciendo a ellos, hablándole más o menos de la dimensión del reino de Dios. Porque aquí está Jesús predicando, está hablando. Y si el reino de Dios se instalaba, Él venía. Y si ellos hubieran recibido, Él venía, bueno, si se puede instalar el reino de Dios, se instala. Pero esta gente no da la medida. Aquí es donde vemos la dimensión de la ley de Dios, de la justicia, de la rectitud, de quién es Dios, del gobierno de Dios, del reino de Dios. Y en virtud de eso, por eso el Señor dijo, no, hay que ir a la cruz. Hay que ir a la cruz. No hay otro. Esto hay que regalárselo a esta gente. Porque esta gente no puede. O sea, no, si Dios hubiera esperado que el hombre hiciera esto, ahí estaría esperando. Entonces el Señor, por eso Él predicó y hizo milagros, y le dio de comer a la gente y todo, pero finalmente se fue a la cruz a morir. Y a tener que resucitar. Y ahora venir el Espíritu Santo y comenzar el Espíritu Santo a trabajar en el corazón de la gente para sensibilizarlo, para que podamos ser de la obra social. ¿Cómo le parece pues? Todo el trabajo de Dios para que podamos nosotros ser movidos. Mire, el Señor alguna vez le dijo a los fariseos, ustedes piden mucho pero no dan nada. ¿Se acuerda cuando él en el escrito de Mateo, donde dice, pedid todo lo que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá? Y entonces algunos de todos de la prosperidad llegan y leen ese versículo y se ponen a predicarle a la gente, vea, pero no leen los otros. Cuando usted termina de leer el apartado que hay ahí o el texto completo, lo que usted entiende es que Él les dijo, ustedes no hay sino pedir y no dan. Y esa era más o menos la condición del pueblo de Israel. La justicia de ellos era, y su misericordia era, vea, pequeñita. Por eso Jesús dijo, misericordia quiero. ¿Y no qué? Y no sacrificios. Entonces, bonito pensar en esto del bien, la grandeza del bien. Aquello que yo puedo hacer para ayudarle al otro, para bien del otro. Gracias a Dios porque Él por medio de su Espíritu nos ha sensibilizado. ¿Cierto? Ha hecho esa obra y nos ha sensibilizado para que nosotros podamos tener ese sentir, ¿cierto? Pero eso ha sido obra del Espíritu de Dios. ¿Pero qué tuvo que pasar?
morir Cristo, resucitar, venir el Espíritu de Dios, hacer la obra para poder mover. Gloria a Dios. Vamos a pensar en la otra palabra. ¿Cuál es la otra de ahí de Hebreos 13? Hebreos 13, 16. Y de hacer bien, era que estábamos hablando, ¿cierto? Y de hacer bien. Y la otra partecita es, y de la ayuda mutua. No os olvidéis. Vamos a pensar en la ayuda mutua. Ayuda mutua. ¿Qué es algo que es mutuo? Mutual. Mutual, ¿qué es mutual? Ayuda mutual, ayuda mutua. Que es, hay reciprocidad. Tú das y te dan, tú das y te dan y tal. O sea, casi como con la palabra todo es de todos. ¿Sí? O sea, mutua, de la ayuda mutua. Usted da hoy, pero mañana puede usted ser el necesitado. Y entonces los otros le deben dar a usted. Eso es mutuo. De la ayuda mutua. Vamos a mirar unos versículos que nos ayudan a comprender un poquito, porque la ayuda mutua no está propiamente condicionada a dar cosas materiales. Y ahí vamos a mirar la profundidad que tiene la ayuda mutua, que el apóstol aquí o el escritor no se estaba refiriendo solamente a dar comida, sino algo mucho más allá y algo que es práctica de los cristianos y que debe ser práctica en la vida de los cristianos, que los cristianos lo deben hacer. Vamos a mirar. La ayuda mutua no está condicionada solamente a una ayuda económica, sino a todo en lo que nosotros nos podemos ayudar mutuamente. O sea, que es todo aquello que hacen los unos por los otros. Eso es lo que es mutuo y que es tenido por Dios como un sacrificio de la comunión de la iglesia, de todo lo que nosotros tenemos en común, porque de ahí viene la palabra comunión, de tener las cosas en común, todo lo que nosotros compartimos, lo que somos. Entonces, miremos Santiago 5:16. A ver qué dice Santiago 5:16. Este texto nos enseña algo muy bonito. En medio de una situación que estaba viviendo la iglesia, esa es la iglesia de Jerusalén. Este escrito fue hecho en Jerusalén. Dice la historia que fue el primer escrito del Nuevo Testamento, Santiago, escrito en Jerusalén. La iglesia era judía. Por eso cuando ustedes comienzan a leer Santiago, vea lo que dice, vea cómo inicia. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Vea. Está dirigido porque era la iglesia judía, eran los judíos, pero estaban viviendo en Jerusalén y Santiago les escribe porque ya comenzaba, o sea, no era que comenzaba, sino que los seres humanos, todos los seres humanos tenemos falencias y dificultades y había algunas cosas que corregir y Santiago comenzó a corregir esto. Entonces, miremos lo que dice ya en Santiago 5:16, donde menciona unos a otros. Vean lo que se pasa aquí de dar un mercado, de recibir un mercado, se pasa a una dimensión mucho más allá. ¿Y es cuál? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Eso es como más difícil que dar un mercado, ¿cierto que sí? Confesaos vuestras ofensas, oiga, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros
y esto lo decía el apóstol, para que seáis sanados. Sanados no necesariamente era porque estaban enfermos, sino para que tengan una conciencia ¿qué? Una conciencia en paz, tranquila, se vive sanamente. ¿Cómo les parece esta? Una canasta de confesión. ¿Cómo le parece? Confesados, o sea, aquí era ir y decir, hermano, le confieso, el Señor, yo estuve orando y el Señor, porque esas confesiones no se hacen a la iglesia, sino a la persona. Entonces dice, confesaos unos a otros las ofensas del uno con el otro y orad los unos por los otros. Gloria a Dios. Eso ayuda mutuamente a los hermanos. O sea que la ayuda mutua no se queda solamente en lo material, sino que tiene una connotación también en la parte espiritual. Él termina diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Y es una práctica cristiana, de que los cristianos, Jesús enseñó eso, dice, antes que se ponga el sol, vaya donde el hermano y diga al hermano, hermana, le confieso que yo pensé mal de usted, pero estoy arrepentida. Y vengo a confesarle y para que oremos juntos o juntas. Gloria a Dios. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. Hoy lo podemos hacer porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos da esa humildad para poder hacerlo. Gloria a Dios. Miremos otro versículo. Colosenses capítulo 3. Vamos a mirar para que nos quede la idea completa. Colosenses capítulo 3, verso 13. Vamos a ver del 13 al 15, hasta el 15. Bueno. ¿Esta está como igual o mejor o peor o qué? ¿O más difícil? Gloria a Dios. Soportándoos. O sea, aquí ya es un poquito trascendente, ¿va? Como que trasciende a ser constante, ¿cierto? Soportándoos unos a otros y perdonándoos. Oiga, ya aquí perdonándoos va como más de una vez. Entonces usted dice, oiga, pero hermana, el año pasado no hablamos de eso pues. Toca este año otra vez volver a hablar. Y entonces usted se acuerda de esto. Es la ayuda mutua. Soportándoos unos a otros. Sopórtelo y qué. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro. Pero es que hay un modelo, De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahora hay un resultado, vea. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces quería tener con ustedes este pensamiento en esta tarde. Gloria a Dios.
¿Cuál fue el pensamiento? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Entonces nos hicimos un examen. Creo que podemos hacer todo. Podemos dar la canasta y podemos hacer también esto, ¿cierto? Y es una bendición poder vivir en paz. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie y vamos a hacer una oración por toda la iglesia, por todos los hermanos que han recibido las ayudas, por todos los que han dado, los hermanos que voluntariamente han dado sus cosas para ayudar. Y yo sé que hay en el corazón de la iglesia ese sentir de ayudar. Y qué bueno saber también que la tarea es mucho más grande, ¿cierto? La tarea es mucho más grande, pero que Dios nos ayudará, ¿cierto?, a cumplirla toda, a cumplir toda esa tarea. Vamos a orar. Estemos de pie todos y oremos y que el Señor nos ayude a comprender. Es un pensamiento que está aquí en la palabra de Dios y lo vimos. Y para mí, yo les confieso, hace muchísimos años tuve una experiencia en la que perdoné a alguien. No sé, Dios me puso eso, de ir a perdonar a alguien. No sé si estaba enojado conmigo, pero le habían hablado mal de mí. Y yo fui, me enteré y fui y le dije, hermano, y como él había hablado, entonces yo fui y le dije, hermano, supe que usted dijo esto, pero yo no estoy enojado. Y vengo para que usted sepa que aunque supe esto, no creo que salió de su corazón, porque hay cosas que no salen del corazón, salen de las emociones, pero no salen del corazón. Por eso después que lo decimos, ¿por qué lo dije si no lo quería decir? Oremos y digámosle, Señor Jesús, ayúdanos, que tú eres bueno. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por su presencia, Señor, por toda la ayuda que tú has puesto a los hermanos en el corazón a hacer. Todo, Señor, todo esto que nos ha acontecido en este año, todo ha estado en su presencia, Señor. Y ahora mismo presentamos, Señor, a toda la iglesia, a todos los hermanos, a todos los débiles en la fe, a todos aquellos que aún tuvieran queja contra alguien, Señor, que mueva su corazón y que mutuamente se acerque a su hermano. Que todo esto sea para la gloria y honra del Señor. Que todo enriquezca, que todo nos lleve a tener el próximo domingo una celebración de la salvación que hemos recibido del Señor. Bendiga la iglesia, Señor, bendiga la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.